Coahuila es uno de los estados más extensos de México y también uno de los más deshabitados. Un territorio marcado por el desierto, la industria del acero y las minas de carbón, donde las grandes ciudades ocupan apenas una parte del mapa mientras enormes extensiones permanecen prácticamente vacías. Aquí la riqueza no surgió de vetas de oro o plata como ocurrió en otros estados del norte. En Coahuila, durante décadas, el protagonista fue el carbón. Ese mineral oscuro que alimentó centrales eléctricas y ayudó a iluminar millones de hogares en todo el país. Sin embargo, detrás de esa prosperidad quedaron enormes cicatrices en el paisaje, terrenos agotados y comunidades enteras que poco a poco fueron perdiendo habitantes. Hoy vamos a recorrer 10 pueblos fantasma de Coahuila. 10 lugares donde alguna vez hubo trabajo, familias, escuelas, comercios y vida diaria, pero que terminaron consumidos por el abandono, la migración y el desgaste de una economía que dejó de sostenerlos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos videos. Número 10. Sierra Mojada. En pleno desierto coahuilense se encuentra Sierra Mojada, un sitio cuya historia está ligada directamente a uno de los descubrimientos mineros más importantes de finales del siglo XIX. Todo comenzó en 1879, cuando un buscador de minerales llamado Néstor Arreola encontró importantes yacimientos de plata en una región que hasta entonces había permanecido prácticamente ignorada. La tradición local cuenta que el hallazgo ocurrió de forma accidental. Un grupo de mineros encendió una fogata en el Cerro La Blanca y el calor provocó que una roca revelara plata pura. A partir de ese momento comenzó una auténtica fiebre minera. La riqueza del lugar fue tan extraordinaria que provocó disputas entre Coahuila, Durango y Chihuahua, estados que reclamaban la propiedad del territorio. Finalmente el gobierno federal intervino y determinó que aquellas tierras pertenecían a Coahuila. Con el paso de los años, importantes empresarios, entre ellos la familia Sada, desarrollaron explotaciones mineras y construyeron la primera fundición del norte de México. Las minas producían plata, zinc, plomo y cobre en cantidades considerables, convirtiendo a Sierra Mojada en una de las comunidades más prósperas de la región. A principios del siglo XX la población alcanzó aproximadamente 30,000 habitantes. Había hoteles, comercios, cantinas, una línea férrea que conectaba con otras localidades importantes y una intensa vida social que sorprendía para una ciudad ubicada en medio del desierto. Entre sus construcciones destacaba el Teatro Apolo, considerado por muchos habitantes como el primer teatro edificado en todo Coahuila. Pero Sierra Mojada también conserva una de las leyendas más curiosas del norte de México. Algunos habitantes aseguran que ahí fue asesinado en 1914 el periodista y escritor estadounidense Ambrose Bierce. Según la historia, Francisco Villa habría ordenado su ejecución al sospechar que trabajaba como espía para el gobierno norteamericano. En el panteón municipal existe incluso una tumba que algunos vecinos identifican como su posible lugar de descanso, aunque nunca se ha comprobado de manera definitiva. Actualmente Sierra Mojada es apenas una sombra de aquella ciudad minera que alguna vez floreció en el desierto. Su población se redujo drásticamente, numerosos negocios desaparecieron y muchas construcciones quedaron abandonadas. Las ruinas de la antigua fundición todavía permanecen en las faldas de la sierra, recordando una época en la que la región parecía destinada a convertirse en una potencia industrial permanente. El viejo Teatro Apolo continúa resistiendo el paso del tiempo gracias al esfuerzo de algunos habitantes que se niegan a verlo desaparecer. Sin embargo, un teatro sin espectadores y una ciudad sin actividad minera terminan convirtiéndose en monumentos silenciosos de un pasado que ya no volverá. Número 9. Palau. Dentro de la región carbonífera de Coahuila se encuentra Palau, una comunidad cuya historia está profundamente ligada a la extracción de carbón. Esta zona, integrada por municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas, Juárez, Progreso y Musquis, genera prácticamente todo el carbón que se produce en México. Durante décadas, Palau fue una localidad estable y próspera. Las minas proporcionaban empleo a miles de personas y alrededor de ellas se desarrolló toda una economía formada por comerciantes, prestadores de servicios, transportistas y pequeños empresarios. Las familias construyeron su vida alrededor de la industria minera. Los hijos asistían a la escuela con la expectativa de encontrar oportunidades en la misma región y la comunidad mantenía una actividad constante impulsada por el trabajo en las minas. Sin embargo, entre 2020 y 2021 ocurrió un golpe que cambió radicalmente el destino del pueblo. 4 secciones sindicales de la zona fueron cerradas, dejando sin empleo a más de 4,000 mineros. El impacto fue inmediato. No solamente perdieron su fuente de ingresos los trabajadores directos.
También comenzaron a sufrir las consecuencias los contratistas, los proveedores, los negocios locales y todos aquellos que dependían de la actividad minera para subsistir. Los talleres mecánicos comenzaron a quedarse sin clientes. Los pequeños negocios de comida dejaron de vender. Las escuelas registraron menos alumnos y muchos profesionistas decidieron marcharse al ver que la población disminuía cada vez más. El fenómeno fue similar a una reacción en cadena donde cada cierre provocaba otro cierre. Muchos mineros emigraron hacia Estados Unidos o buscaron oportunidades en otras ciudades de Coahuila. Otros simplemente abandonaron el pueblo en busca de cualquier alternativa que les permitiera mantener a sus familias. Las viviendas construidas durante los años de prosperidad empezaron a quedarse vacías. Algunas terminaron abandonadas, con ventanas rotas y puertas abiertas. Otras permanecen cerradas, esperando el regreso de propietarios que quizá nunca vuelvan. La escuela continúa funcionando, pero con una matrícula cada vez menor. Los comercios sobreviven como pueden y la iglesia, que durante años reunió a cientos de familias mineras, ahora observa cómo gran parte de sus bancas permanecen vacías. Palau sigue existiendo, pero ya no es el mismo pueblo que conoció la bonanza carbonífera. Es el ejemplo de lo que sucede cuando una comunidad depende casi por completo de una sola actividad económica y esa actividad deja de sostenerla. Hoy continúa resistiendo, aferrándose a la esperanza de recuperar parte de la vida que alguna vez tuvo, mientras observa cómo el paso del tiempo y la falta de oportunidades siguen vaciando lentamente sus calles. Número 8. Barroterán. Barroterán forma parte de la región carbonífera de Coahuila y comparte muchos de los problemas que afectan a otras comunidades mineras. Sin embargo, hay algo que vuelve su historia especialmente dolorosa. Aquí no solo desaparecieron empleos con el paso del tiempo, también se perdieron innumerables vidas. A lo largo de las décadas, Barroterán se convirtió en uno de los nombres más asociados a los accidentes mineros en México. Derrumbes, explosiones y tragedias laborales marcaron la historia de una comunidad donde prácticamente todas las familias conocen a alguien que no regresó de una jornada de trabajo bajo tierra. Las condiciones de seguridad en las minas han sido cuestionadas durante años por sindicatos, organizaciones civiles y por los propios trabajadores. A pesar de ello, la situación pocas veces ha cambiado de manera significativa. El patrón suele repetirse. Las empresas llegan, explotan el recurso, obtienen ganancias y, cuando el mineral deja de ser rentable o los costos aumentan, simplemente se marchan. Barroterán ha quedado cargando con el recuerdo de sus muertos. Cada accidente deja detrás familias incompletas, viudas, hijos sin padre y una herida colectiva que rara vez logra cerrar antes de que ocurra una nueva tragedia. Los mineros saben perfectamente a lo que se enfrentan cada vez que descienden a los tiros de carbón. Conocen los riesgos y entienden que cualquier jornada podría terminar mal. Aún así continúan trabajando porque para muchos no existe otra alternativa económica en la región. El carbón extraído en Barroterán ayuda a generar electricidad para ciudades como Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México. Millones de personas encienden una lámpara o conectan un aparato sin pensar en el esfuerzo y el peligro que hay detrás de esa energía. Por eso Barroterán representa una de las caras más duras del desarrollo industrial mexicano. Una realidad incómoda que pocas veces aparece en los discursos sobre progreso, pero que sigue presente en las comunidades mineras del norte del país. Lo que queda después de la explotación son enormes tajos abiertos, cicatrices gigantescas que permanecen en el paisaje incluso cuando las empresas ya se han marchado. En comunidades cercanas, como la Florida en Musquis, habitantes como Zoraida conviven diariamente con minas abandonadas ubicadas prácticamente junto a sus viviendas. Según relata, cuando las compañías terminan de extraer el carbón simplemente desaparecen sin hacerse responsables de los daños provocados. Nadie sabe con precisión cuántos tajos abandonados existen en la región carbonífera. Las autoridades nunca han realizado un inventario completo y muchos permanecen abiertos, sin vigilancia ni rehabilitación. Investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila advierten que estos terrenos presentan problemas severos a largo plazo. La tierra pierde estabilidad, se vuelve improductiva y en muchos casos deja de ser apta para actividades agrícolas, ganaderas o incluso para la construcción de viviendas. La dinámica se repite una y otra vez. Las empresas operan durante algunos años, extraen el carbón y posteriormente abandonan el sitio sin restaurar el entorno. El resultado son enormes huecos dispersos por todo el paisaje, recordatorios permanentes de una riqueza que salió de la tierra, pero cuyos beneficios rara vez permanecieron en las comunidades donde fue extraída. Número 7. Cloete.
En el municipio de Sabina se encuentra Cloete, una comunidad que ilustra perfectamente las consecuencias que la minería puede dejar cuando la explotación termina y las empresas se marchan. Uno de sus habitantes, Matías Zamora, llegó al pueblo cuando apenas tenía 13 años. Desde entonces ha sido testigo de cómo las compañías mineras han transformado radicalmente la región. Su vivienda se encuentra literalmente entre dos grandes tajos abandonados. Dos enormes excavaciones creadas por la minería a cielo abierto que hoy dominan el paisaje como gigantescos acantilados artificiales. El impacto va mucho más allá de lo visual. Diversos estudios han demostrado que este tipo de explotación altera gravemente los sistemas de agua subterránea. La extracción rompe la conectividad natural de los acuíferos y provoca una disminución constante de los recursos hídricos disponibles. En la región carbonífera existe un déficit anual cercano a los 32 millones de metros cúbicos de agua, una situación que se agrava año tras año debido a la sobreexplotación de reservas que prácticamente no se regeneran. Mientras tanto, los enormes huecos dejados por las minas comienzan a llenarse lentamente de agua estancada. Desde lejos parecen pequeños lagos, pero en realidad son espacios sin utilidad productiva que simplemente reflejan el cielo del desierto y las montañas de tierra removida que los rodean. Cloete vive rodeado de estas heridas abiertas. Los tajos permanecen ahí como recordatorios permanentes de una riqueza que salió del subsuelo y terminó beneficiando a otros lugares. Lo más llamativo es que las nuevas generaciones han crecido observando esas excavaciones como si fueran elementos naturales del paisaje. Muchos niños las ven todos los días y las consideran tan normales como un cerro o un arroyo, sin pensar que fueron creadas por la actividad humana. Con cada temporada de lluvias los bordes continúan erosionándose. La tierra se desliza lentamente y los agujeros se hacen cada vez más grandes, acercándose poco a poco a las viviendas cercanas. Es un proceso lento, casi imperceptible en el día a día, pero constante. Como una herida que nunca termina de cerrarse. Número 6. Rancherías. Algunos lugares parecen llevar escrito su destino desde el nombre, y Rancherías es uno de ellos. Ubicada dentro de la región carbonífera de Coahuila, esta comunidad experimentó años de prosperidad gracias a la actividad minera. Hubo empleos, servicios y oportunidades que permitieron a muchas familias construir una vida estable. Sin embargo, cuando las minas comenzaron a cerrar, la situación cambió rápidamente. La población empezó a disminuir conforme los habitantes buscaban oportunidades en otros lugares. Los jóvenes emigraron a Estados Unidos o a ciudades más grandes, mientras que numerosas familias abandonaron la comunidad en busca de empleo. Poco a poco Rancherías fue perdiendo habitantes, comercios y servicios. Como suele ocurrir en muchos pueblos que enfrentan el abandono, quienes permanecieron fueron principalmente los adultos mayores, las personas con menos posibilidades de mudarse y aquellos que simplemente se negaron a dejar el lugar donde habían vivido toda su vida. Con frecuencia los políticos mencionan comunidades como rancherías durante campañas electorales. Hablan de impulsar el desarrollo económico, atraer inversiones y reducir la dependencia del carbón. Pero una vez terminadas las elecciones, la realidad rara vez cambia. La población continúa disminuyendo, los servicios son cada vez más limitados y las oportunidades siguen siendo escasas. Hoy el nombre del pueblo parece describir perfectamente su situación actual. Lo que alguna vez fue una comunidad impulsada por la minería ha regresado poco a poco a convertirse en un conjunto disperso de pequeñas rancherías perdidas entre el desierto. Aún así, quienes permanecen continúan resistiendo. Aferrados a su tierra con la misma determinación con la que los mezquites sobreviven en las condiciones más difíciles del norte mexicano, manteniendo viva una comunidad que se niega a desaparecer por completo. Número 5. Progreso. Progreso forma parte de los municipios de la región carbonífera de Coahuila que han visto como gran parte de su población abandona el lugar debido a la crisis de la minería. Y si algo resulta especialmente irónico, es precisamente su nombre. Porque mientras el letrero sigue diciendo progreso, lo que más ha avanzado en las últimas décadas es el abandono. Cuando las secciones sindicales que operaban en la zona desaparecieron, miles de trabajadores perdieron su fuente de ingresos. Sin empleo y sin perspectivas claras de recuperación, muchas familias optaron por marcharse. Poco a poco comenzaron a dispersarse por otras ciudades y estados, buscando oportunidades que ya no existían en su comunidad. El problema fue que toda la economía local giraba alrededor del carbón. Cuando la actividad minera se vino abajo, también lo hicieron los pequeños negocios, los servicios y las oportunidades laborales que dependían de ella. No había una estrategia alternativa, ni una industria capaz de absorber a los trabajadores desplazados.
Ismael Leija Escalante, dirigente sindical de la región, ha señalado en distintas ocasiones que la minería sigue siendo prácticamente la única actividad económica importante en la carbonífera. También ha advertido que tanto el gobierno federal como el estatal conocen esta situación desde hace años, pero no han impulsado proyectos suficientes para generar nuevas fuentes de empleo. Mientras tanto, Progreso continúa perdiendo habitantes. Lo más triste es que su nombre nació de una esperanza genuina. Alguien imaginó que aquella comunidad crecería, prosperaría y representaría el desarrollo del norte de México. Durante un tiempo, así fue. Las familias construían sus casas, los niños estrenaban útiles y zapatos cada ciclo escolar, y los fines de semana los trabajadores llenaban los campos deportivos para convivir después de largas jornadas en las minas. Hoy el panorama es distinto. Los campos donde antes se jugaba béisbol apenas conservan rastros de pasto. Al fondo se levantan montículos de tierra removida y vestigios de explotaciones abandonadas. La prosperidad que alguna vez justificó el nombre del pueblo desapareció junto con gran parte de los empleos. Por eso, cada vez que alguien pronuncia el nombre de Progreso, muchos habitantes sienten que escuchan una broma cruel del destino. Número 4. La Florida. Dentro del municipio de Musquis se encuentra La Florida, una comunidad donde las consecuencias de la minería a cielo abierto son imposibles de ignorar. Aquí los enormes tajos abandonados no quedaron lejos de las viviendas ni escondidos en zonas industriales. Permanecen justo al lado de las casas, formando parte del paisaje cotidiano de quienes viven ahí. Los vecinos conviven todos los días con estas excavaciones gigantescas que las empresas dejaron atrás cuando terminaron de extraer el carbón. Son heridas abiertas en la tierra que nadie parece dispuesto a reparar y que probablemente seguirán ahí durante generaciones. Habitantes como Zoraida observan desde sus ventanas estos enormes precipicios artificiales, recordatorios permanentes de una actividad económica que dejó ganancias para algunos y problemas para quienes permanecieron en la comunidad. Entre 2005 y 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó 262 inspecciones en tajos mineros de la región carbonífera. Eso equivale a un promedio de apenas 15 revisiones al año en una de las zonas extractivas más importantes del país. De todas esas inspecciones, solamente 72 derivaron en sanciones, multas o clausuras. Minera del Norte, filial de Altos Hornos de México, fue una de las compañías más supervisadas durante ese periodo. Recibió 17 inspecciones, pero únicamente 3 terminaron en alguna medida correctiva. Las cifras muestran la magnitud del problema. La Florida representa lo que ocurre cuando una comunidad se desarrolla alrededor de una industria extractiva sin considerar qué sucederá cuando la explotación termine. Nadie planeó el futuro del pueblo cuando se otorgaron las concesiones mineras. Nadie pensó en los habitantes que vivirían junto a los tajos, ni en la pérdida de agua, ni en la degradación del suelo. Hoy muchos niños crecen jugando cerca de excavaciones de decenas de metros de profundidad que forman parte de su paisaje cotidiano. A pesar de todo, la comunidad sigue existiendo. No gracias a la minería, sino a pesar de ella. Los vecinos permanecen porque es la tierra donde nacieron, porque ahí están sus recuerdos y porque comenzar de nuevo en otro lugar resulta más difícil que convivir con las consecuencias que dejaron las minas. Número 3. Las haciendas olvidadas del desierto coahuilense. Los pueblos fantasma no son los únicos vestigios del abandono en Coahuila. A lo largo del estado también sobreviven decenas de antiguas haciendas que alguna vez fueron centros económicos fundamentales y que hoy permanecen reducidas a ruinas. Durante el Porfiriato, enormes latifundios ganaderos, agrícolas y productores de guayule dominaron amplias zonas del norte del país. Muchas de estas propiedades alcanzaban extensiones comparables a las de pequeños países europeos. Alrededor de ellas crecieron comunidades enteras de peones, vaqueros y trabajadores que dependían completamente del hacendado para vivir. Él controlaba el empleo, la vivienda, el crédito de la tienda de raya y, en muchos casos, aspectos fundamentales de la vida cotidiana de las familias. La Revolución Mexicana y posteriormente la Reforma Agraria modificaron por completo este modelo. Los grandes latifundios fueron divididos y distribuidos entre ejidatarios, pero en numerosos casos el reparto de tierras no vino acompañado de recursos suficientes para hacerlas productivas. Con el paso de los años, las haciendas comenzaron a deteriorarse. Los materiales fueron reutilizados para construir viviendas, los edificios quedaron abandonados y el desierto terminó reclamando lo que alguna vez perteneció a los hacendados. Actualmente es posible encontrar por todo Coahuila antiguos cascos de hacienda convertidos en esqueletos de adobe y piedra. Hay capillas sin techo,
patios cubiertos de maleza, corrales vacíos y almacenes donde únicamente sobreviven lagartijas, escorpiones y el viento caliente del norte. Cada una de estas ruinas cuenta una parte de la historia agraria mexicana. Nombres como La Encantada, La Rosita, San Lorenzo, Guadalupe o Santa María sobreviven apenas en documentos antiguos y en la memoria de quienes todavía recuerdan aquellos tiempos. Algunas haciendas fueron escenario de enfrentamientos revolucionarios. Otras fueron abandonadas cuando mantenerlas dejó de ser rentable. Muchas terminaron en manos de comunidades que nunca recibieron las herramientas necesarias para hacer productivas tierras difíciles y áridas. Cerca de Cuatro Ciénegas todavía existe una antigua hacienda cuyos arcos principales permanecen en pie. El patio central conserva parte de su empedrado original y los restos de una capilla recuerdan una época en la que hacendados y trabajadores asistían a misa bajo el mismo techo, aunque separados por profundas diferencias sociales. Hoy ya no queda techo. El altar desapareció hace décadas y las bancas fueron consumidas por el tiempo. El desierto continúa haciendo su trabajo, borrando lentamente las huellas de un sistema que dominó la región durante generaciones. Número 2. Los ejidos fantasma del semidesierto. Entre la Sierra Madre Oriental y el Bolsón de Mapimí se extiende una enorme franja de semidesierto que atraviesa el centro de Coahuila. En esa región existen ejidos y pequeñas comunidades rurales que llevan décadas perdiendo habitantes casi en silencio. Son localidades que todavía aparecen en los registros del INEGI, algunas con menos de 10 habitantes, pero que en la vida real se parecen más a pueblos fantasma que a comunidades vivas. Casas de adobe con techos hundidos, corrales vacíos, pozos secos y caminos de terracería cada vez menos transitados forman parte del paisaje. Con cada temporada de lluvia, esas rutas se borran un poco más, como si el desierto quisiera eliminar cualquier rastro de que ahí alguna vez hubo gente. La despoblación del semidesierto coahuilense no suele generar titulares. No ocurre de golpe ni con grandes escenas dramáticas. Es una desaparición lenta, primero se va una familia, luego otra, después los jóvenes dejan de regresar y al final quedan solo unos cuantos adultos mayores resistiendo en comunidades que ya no tienen escuela, clínica ni futuro. Estos pueblos no mueren por una mina agotada ni por una presa que los cubrió de agua. Mueren por sequía, falta de servicios, ausencia de oportunidades y por esa sensación de que quedarse ya no tiene sentido para las nuevas generaciones. En muchos de estos ejidos ya no se realizan asambleas porque no hay suficientes personas. Las tierras comunales quedan abandonadas, los campos dejan de trabajarse y los registros de nacimiento se vuelven cada vez más antiguos, mientras las actas de defunción son las únicas que siguen apareciendo con fechas recientes. No siempre figuran en listas de pueblos abandonados porque técnicamente todavía vive alguien ahí. A veces basta un solo habitante para que el lugar siga existiendo en el papel. Pero cuando esa última persona se marche o muera, el pueblo desaparecerá sin ruido, sin noticia y sin que casi nadie se entere. Número 1. La región carbonífera y el carbón que se apaga. El primer lugar no corresponde a un solo pueblo, sino a una amenaza mucho más grande. El futuro de toda la región carbonífera de Coahuila. Durante más de un siglo, el carbón fue la base económica de esta zona. Alrededor de las minas nacieron comunidades, familias, empleos, sindicatos, comercios y una forma completa de vida. Pero ese modelo está llegando a un punto crítico. A nivel mundial, el carbón se encuentra en declive. Las políticas de transición energética, la presión para reducir emisiones contaminantes, el avance del gas natural y el crecimiento de las energías renovables están reduciendo la dependencia de este mineral. El problema es que la región carbonífera no cuenta con una alternativa económica sólida. Alrededor de 183.000 personas dependen directa o indirectamente de la minería del carbón. No existe una industria distinta lo suficientemente fuerte para absorber a los trabajadores que pierden su empleo. Tampoco hay un plan claro de reconversión productiva que permita imaginar un futuro estable para las familias de la zona. Coahuila produce cerca del 99% del carbón del país. Eso significa que, si la demanda cae o si las políticas energéticas dejan de necesitarlo, una región entera podría quedarse sin sustento en muy poco tiempo. Lo que hoy ocurre en algunos pueblos podría convertirse mañana en el destino de toda la zona. Cada mina que cierra, cada sección sindical que desaparece y cada familia que empaca sus cosas para irse a Saltillo, Monterrey o la frontera con Texas es una señal de lo que puede venir. Los antiguos pueblos mineros del siglo XIX dejaron casonas de piedra, iglesias y ruinas que con el tiempo se volvieron atractivos históricos. Pero los pueblos carboníferos del siglo XXI podrían dejar algo mucho más duro,
tajos abiertos, tierra estéril, casas de bloque abandonadas y una deuda ambiental enorme. La región necesita con urgencia un proyecto real de reconversión económica. No discursos, no promesas de campaña, sino alternativas concretas para que los mineros y sus familias puedan trabajar en actividades que no dependan de lo que queda bajo el suelo. Mientras ese plan no exista, el futuro seguirá siendo incierto. El desierto de Coahuila siempre ha sabido esperar. Cuando una comunidad se queda sin gente, avanza poco a poco. Llena las casas de polvo, cubre los caminos de arena y borra del mapa los nombres que alguna vez tuvieron vida. Los pueblos fantasma de Coahuila no son únicamente historias del pasado. Se están formando ahora mismo, en tiempo real, cada vez que una mina deja de operar y una familia decide marcharse.